Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Rendón y me alegra estar en este espacio. El día de hoy vamos a hablar de algo que muchas veces damos por hecho en la escuela, pero que en realidad define todo lo que aprendemos, y esto es el currículo. Es interesante porque solemos pensar que el currículo es solo un documento o una lista de temas a enseñar, pero en realidad es mucho más que eso. Como plantea Jimeno Sacristán, el currículo es la expresión práctica de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Es que estamos diciendo algo muy importante, y es que la escuela no enseña contenidos al azar. Todo lo que aprendemos en el aula, ya sean las materias, los temas, la forma de enseñar e incluso lo que se evalúa, refleja lo que una sociedad considera realmente valioso. Y frente a eso me surge una pregunta clave. ¿Realmente hay una tensión entre lo que el sistema educativo espera que se enseñe y lo que en verdad ocurre dentro del aula? Porque pareciera que una cosa es lo planeado y otra muy distinta a lo que viven los estudiantes en su realidad. Hola Andrea, primero que todo me presento, yo soy Esteban y sí, en cuanto a la pregunta, sí, efectivamente se pueden percibir varias tensiones en lo que es el currículo y los podemos ir comentando a lo largo del podcast. Si quieres, para empezar podemos hablar de diferentes tipos de perspectivas que hay sobre el currículo. De hecho podemos hablar de dos, de la crítica y de la técnica. Empezando por la crítica, esta es una perspectiva del currículo que se basa en cuestionar las narrativas, digamos, tradicionales que suelen haber en las escuelas, porque se ve que el currículo no es precisamente neutro. En palabras de un autor llamado Apple, el currículo es una construcción ideológica que puede perpetuar desigualdades si no se cuestiona. Entonces, en la perspectiva crítica todo gira en torno a esto, a cuestionar y hacer que el estudiante no sea solo alguien que recibe los contenidos pasivamente, sino que sea un agente activo y que él mismo pueda construir y cuestionar y proponer. Entonces, y el docente no solo se vuelve alguien que transmite el contenido, sino que se vuelve un agente de cambio. Entonces, esto es a grandes rasgos la perspectiva crítica. Y la técnica, si quieres, te dejo a ti la palabra, Andrea. Entrando en esta discusión, desde la perspectiva técnica del currículo, autores como Ralph Tyler proponen que la enseñanza debe organizarse de forma estructurada. Primero objetivos claros, luego contenidos, después estrategias y finalmente una evaluación medible. En este enfoque, el docente cumple un rol principalmente transmisor y lo importante es que los estudiantes logren resultados verdaderamente concretos. Esto tiene ventajas importantes, como el orden, la claridad y la posibilidad de evaluar de manera objetiva. Pero también tiene una limitación fuerte, y es que puede reducir el aprendizaje a algo tradicional y memorístico, dejando de lado el pensamiento crítico y las realidades individuales de los estudiantes. Por eso surge una pregunta importante. ¿Este enfoque realmente funciona en áreas como las ciencias sociales, donde lo importante no es solo memorizar, sino comprender y cuestionar la realidad? Sí, Andrea, yo creo que aquí tocas algo muy importante porque se puede ver que hay un desafío pedagógico en donde se tiene que integrar este tipo de perspectivas. Hay que intentar evitar el dualismo entre solo esto o aquello, porque si elegimos solo lo técnico, corremos el riesgo de enseñar contenido sin preguntarnos el por qué. Y si elegimos solo lo crítico, el aula se puede volver un desorden. Y yo creo que la clave está en eso,
en que hay una integración y en ver el currículo como algo vivo, no como un documento simplemente cerrado. Y si llevamos esto al contexto colombiano, aparece una tensión muy evidente. Por un lado, la Ley 115 de 1994 permite que las instituciones tengan su propia autonomía para construir su proyecto educativo institucional, y el Decreto 1290 también les da esa libertad para definir sus formas de evaluación. Pero en la práctica, esa autonomía muchas veces se ve limitada por las pruebas estandarizadas, como lo son las pruebas Saber o el ICFES, que terminan influyendo directamente en lo que se enseña. Entonces, aunque de manera escrita hay autonomía, en la realidad muchas veces se enseña pensando en los resultados. Y ahí vemos cómo conviven y chocan el currículo formal, el real y el oculto. Sí, y ya que los estás mencionando, podemos detenernos para definir bien qué son cada uno de estos currículos, el formal, el real y el oculto, porque nos pueden ayudar a entender lo que pasa en las aulas. Entonces, para empezar, el formal. El currículo formal básicamente es como el que aparece en el documento oficial. Es el de los lineamientos del ministerio, el de los planes del área, el BEI, es lo que se prescribe. Al cambio, el currículo real lo que es lo que de verdad ocurre en el aula. Entonces aquí es donde se puede ver las decisiones que toma el docente según el contexto de los estudiantes, cuando hace improvisaciones según qué recursos falten, y ya por último está el currículo oculto, que es uno que actúa sin que se diga explícitamente. Entonces lo que hace es transmitir valores, normas de convivencia, relaciones de poder, y esto se va aprendiendo según lo que va mostrando el docente a los estudiantes. Por ejemplo, quién tiene la palabra, cuáles historias se cuentan, cuáles omiten. Entonces, más o menos estos son como en general esos currículos. Y en medio de todo esto aparece un obstáculo muy representativo. Este se denomina el obstáculo epistemológico, del que habla Rincón. Se basa principalmente en una idea muy arraigada que implica pensar que el conocimiento es algo fijo y que simplemente debe transmitirse. Cuando se enseña desde esa lógica, se limita la posibilidad de poder cuestionar, de construir y de generar un pensamiento crítico y creativo. Y esto es especialmente problemático en las ciencias sociales, porque el conocimiento no es algo estático, sino que está en constante transformación. Por eso superar este obstáculo implica cambiar nuestra forma de entender el conocimiento y asumir que aprender también es cuestionar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener una actitud de cambio, porque así podemos hacer que este obstáculo que viene de creer que el conocimiento es fijo, podamos hacer que en lugar de simplemente poner toda la importancia a los contenidos del libro, podamos también ponerle importancia a las preguntas, al que el estudiante pueda contradecir, a que se puedan trabajar problemas reales del entorno. Entonces, esto es algo que podríamos aplicar en las clases a través de situaciones concretas de la ciudad, del barrio, y hacer que esto se pueda conectar con el currículo y donde los estudiantes puedan sacar sus interpretaciones y hacer algo así como un aprendizaje basado en proyectos. Y yo creo que de esta manera también podemos hacer que el currículo oculto que está ahí pueda transmitir también valores de participación, pensamiento crítico, en lugar de simplemente una pasividad. Entonces, sí, yo creo que tiene que haber una valentía pedagógica en donde podamos cuestionar nuestras prácticas,
en donde podamos desaprender aquello que se nos limita y que seamos capaces de ir construyendo junto con los estudiantes. Para finalizar, esta actividad me deja una reflexión muy clara, y es que enseñar no solo seguir un currículo o cumplir con unos contenidos de enseñanza establecidos. Detrás de todo plan curricular hay que entender que hay decisiones sobre lo que se considera importante enseñar, y eso tiene un impacto directo en cómo los estudiantes logran entender o percibir el mundo. Por eso entiendo que ser docente implica poder asumir una postura crítica frente a ese plan curricular. No simplemente hay que aplicarlo. Significa poder cuestionarse constantemente si lo que enseñamos realmente conecta con la realidad individual de los estudiantes y si contribuye principalmente a formar unos ciudadanos más conscientes y participativos. Por eso, como futura docente de ciencias sociales, me queda ese reto y también la responsabilidad de ir más allá de la transmisión de información, para así poder generar espacios donde los estudiantes puedan cuestionar, reflexionar y construir su propio pensamiento frente a la sociedad en la que viven. Bueno, yo de esta actividad lo que me llevo es lo que mencionábamos sobre la valentía pedagógica, porque creo que entiendo mejor la importancia que tiene este tipo de actitud frente a lo impredecible que es el aula de clase y la diversidad de contextos que existen en ella. Yo creo que aquí no sirve solamente usar lo que uno ha aprendido en el currículo y transmitirlo así tal cual, sino que es importante el que tengamos el valor de adaptarnos, revisar, cuestionar, escuchar, para así construir un aprendizaje significativo junto a los estudiantes, para que de verdad les sea útil en sus vidas. Porque el currículo no es solo un documento. En este definimos qué enseñamos, qué valoramos y qué sociedad queremos formar. En otras palabras, desde la educación también construimos el mundo que queremos.